La primera parte que hemos enseñado sobre cómo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que enfrentar 3 ofertas del maligno. Tuvo que rechazar para luego poder ejercer su ministerio en el poder del Espíritu. O sea, el mismo Espíritu Santo lo toma después de ser bautizado. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y lo tomó y lo llevó al desierto. O fíjate, el Espíritu Santo viene sobre ti, te encuentras con él. Allí donde tú mueres, en el Jordán, allí tú mueres y allí él te levanta. El mismo Espíritu te lleva al desierto. ¿Para qué? Lleva a Jesús ¿para qué? Para ser tentado. ¿Quién lo puede leer? La primera parte, el 1. Dice que Jesús fue llevado rápido. Si no lo leo yo, lo necesito. La primera parte, una voz fuerte. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que Jesús, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue? Fue llevado ¿por quién? ¿Para qué? Al desierto, sí, pero ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó después de tener hambre? No, falta una parte. ¿No? ¿Y qué pasó? Ahí ya vino Satanás, ¿no? O sea, que cuando tuvo hambre, cuando hubo necesidad, cuando hubo una debilidad humana, natural, Satanás se puso ahí al frente. Ahora es mi hora. Entonces, ahí hemos aprendido cómo Jesús, siendo Dios, Hijo de Dios, tuvo que ir al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Nada menos que por Satanás. Hemos aprendido, hemos visto el propósito de la prueba. ¿Cuál era el propósito de esa prueba? Primero, reconquistar dominio sobre la naturaleza humana. Porque el primer hombre, el primer Adán, lo perdió, ese dominio sobre la naturaleza, ¿sí o no? ¿En qué condición tuvo que enfrentar esa batalla? ¿Cómo? ¿Siendo Dios? ¿Cómo? Siendo hombre, 100% hombre. Él murió ¿dónde murió? En el Jordán, a su antigua naturaleza. ¿Cuál era la antigua naturaleza de Cristo? La deidad. Él era Dios. Él tenía que morir como Dios, para vivir como hombre. ¿Y cómo? Y sujetarse a quién. Ahora lo entiendes, que Jesús como hombre tuvo que pasar todo lo que nosotros pasamos. ¿Y cómo? Ya vas a ver por qué. Dice, ¿cuáles fueron la condición en que tuvo que enfrentar? Fue 100% hombre, tuvo que ser en el desierto, no en ningún hotel, ni en ningún templo. Él tuvo que ser en el desierto, ahí solo. Había una nube de testigos. Hemos aprendido que esa nube de testigos eran los ángeles, el Padre y ¿qué más? Y los demonios, las fieras. ¿Qué más? Fue afligido. ¿Fue en dónde? En ayuno. Fue afligido en su carne, en sus deseos y en la obediencia total al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la estrategia que usó Satanás? ¿Cuál fue la estrategia que usó Satanás? Hemos aprendido. Atacó su identidad. Si eres hijo de Dios, tenía que conseguir que el Hijo de Dios ceda a sus propuestas engañosas e intentar que el Hijo de Dios demuestre quién eres y no que sea. Satanás te va a llevar y te va a decir, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, mira, tírate, total no te va a pasar nada, ve a 180 o 200 kilómetros o 300 kilómetros en tu coche, no va a pasar nada. Como eres hijo de Dios, Dios enviará a sus ángeles. Son tentaciones que Él te propone. Y claro, es verdad, como yo soy hijo de Dios. No.
Jesús tenía que mantenerse. No era tiempo de mostrar quién era. Era tiempo de ser quién es. ¿Entiendes? Satanás te va a atacar para que tú demuestres. Y él te tienta ahí para que tu fe flaquee. Y ahí comienza, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios está conmigo? Entonces intentarás demostrar. Pero no, el Señor quiere que seas hijo. Porque el hijo sabe quién es su padre. ¿Por qué? Porque ¿quién le da testimonio? ¿Qué hemos aprendido? ¿Quién le da testimonio de que es hijo de Dios? El Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Por lo tanto, no tienes por qué demostrar a Satanás nada. Tú sabes que eres hijo de Dios. ¿Sí o no? Hemos aprendido que tenía que ser probado en el Hijo de Dios: la autenticidad, la integridad, la fidelidad, la obediencia, la confianza. Él tenía que demostrar, o sea, en esa prueba tenía que mantenerse su fidelidad, su integridad, su autenticidad, que no iba a ser una copia. Otro igual que al principio lo es en un ratito. Segunda parte, hemos aprendido el secreto de la victoria de Jesús. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el secreto? Primeramente se sujetó plenamente al Espíritu de Dios en sumisión y desarrolló, en esa sumisión, desarrolló el dominio propio y el poder sobre la carne y a Satanás. En esa sumisión y obediencia a la palabra, él desarrolló dominio propio por el Espíritu. ¿Qué desarrolló? ¿Qué desarrolló? Pues constancia. Desarrolló firmeza, no sucumbió. Integridad, no demostró quién era, sino es guiado por el Espíritu de Dios. Desarrolló obediencia absoluta a la palabra de Dios. Puso a la palabra de Dios por encima de todo, por estándar de su vida, ante los ofrecimientos de Satanás y de las cosas que él estaba ofreciendo. Desarrolló fidelidad, demostró lealtad total al Padre Eterno. ¿Y qué desarrolló? Total confianza en su Padre y en su palabra. Que aunque en ese momento él tenía que pasar esa prueba, solo, pero sometido al Espíritu. Y desarrolló realmente, ahí en la prueba, se ve si el oro es puro o no. ¿Sí o no? En la prueba hemos aprendido que el fuego es para el oro. Y también es el fuego para el cristiano. Porque esa prueba te purifica, te santifica. Hemos aprendido por qué el primer hombre fracasó. Ellos tuvieron que pasar las 3 ofertas de Satanás mismas. Ellos fracasaron por no dejarse guiar por la palabra. Escucharon la voz de Satanás y los deseos de su carne. Sucumbieron y cayeron ante las 3 ofertas que Satanás les propuso. ¿Cuáles eran esas ofertas? Serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios y conocedores del bien y del mal. Esto es un repaso. Sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Cuando Satanás comenzó a presentarles para que ellos vean y vio. Dice que la mujer y vio que era agradable a los ojos. Vio, oyó, oía la voz de Satanás. Los sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Dios. O sea que en la prueba, ahí se va a ver realmente si somos fieles o no. Hemos visto la causa y el efecto y la consecuencia de su caída. Hemos visto qué causó, cuál fue la causa de comer lo que era no debido. Causó la desobediencia a la palabra de Dios, a su mandato, caer de la gracia. El efecto que hubo en ellos, dice que fueron abiertos sus ojos y descubrieron su desnudez. Eso quiere decir que descubrieron el estado de la conciencia, el yo, el ego, su razonamiento humano. Nació el hijo de pecado. Ahí
cuando cayeron, ellos descubrieron que estaban desnudos. O sea, fue la conciencia. Antes dependían del Espíritu, su cuerpo era luz, dice la palabra. Hemos estudiado que el cuerpo era luz, había una cobertura espiritual. Ellos no eran conscientes de la naturaleza humana, ellos dependían del Espíritu, todo era luz. Pero dice que cuando cayeron ya no había más luz. ¿Qué vieron? Descubrieron que estaba desnudo. Esa vestimenta espiritual ya no estaba. Y al descubrir su desnudez, surgieron nuevos temores. Surgieron nuevos sentimientos, que antes ellos no sentían, que comenzaron a sentir temor, miedo, inseguridad, desconfianza del mismo padre. Desconfiaban ya del mismo papá que todo el día venía con ellos. Dice que la consecuencia fue perder la pureza, la vestimenta espiritual, perdieron la libertad, perdieron la autoridad, perdieron el dominio propio de sí mismos, perdieron la relación con el Creador, perdieron la fe y la confianza en Él, perdieron el Edén, perdieron la vida eterna, comenzando a sentir el dominio de la muerte sobre ellos. Terrible, ¿verdad? Tan solo por comer lo que no era debido. Una norma, qué difícil es obedecer. Qué difícil es obedecer. Te ponen un semáforo y nos quejamos porque hay un semáforo. Pero no sabes que ese semáforo, esa ley que está ahí, es para preservarte la vida. ¿Sí o no? Si el Señor te da un mandato, no es porque le dio la gana, es para preservarte. No es para complicarte. El Señor puso los 10 mandamientos para preservarnos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos mandamientos, Él conlleva al prójimo, es no calumniarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Varios mandatos que están dirigidos primeramente hacia Dios y después hacia al costado, como la cruz. Eso es cruz, eso es morir. Porque cuando te hacen daño, lo primero que quieres hacer es decirle 4 cosas. Pero cuando ahí Jesús tuvo que morir a sí mismo, depender del Espíritu Santo. Pero el antiguo Adán no. El antiguo Adán sucumbió a las ofertas de Satanás. Y por causa de la caída, perdieron el dominio que tenían sobre su naturaleza por medio de Jesús. Y maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ella. Todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardos, espinos y comerás hierbas silvestres. O sea que ya no iba a ser algo bonito, sino que iba a producir todo lo que trabajes, todos tus esfuerzos, tarde o temprano se iban a convertir en espinos y en cardos. La causa de la desobediencia, la causa de llevarse por otra voz que no era la voz del Señor. Llevarse por otro ritmo que no era el ritmo, un sonido extraño que al parecer parecía bueno, parecía apetitoso, parecía codiciable para hallar sabiduría. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Perfumes hermosos, pero por dentro hay veneno. Está envuelto ese chocolate que parece rico, pero cuando ya lo comes, el veneno de la serpiente. Apetitoso, en un segundo perdieron todo lo que tenía. Hay segundos así. A veces momentos que parece que lo vives todo, que vas a vivir eternamente, pero en un segundo perdieron la eternidad. La tragedia vino. Pero el Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo permitió que el Hijo del Hombre, Jesucristo, pase por esa situación para poder rescatar lo que se había perdido. Y ahora entramos en la tercera parte. El postrer Adán, Jesús, el Hijo de Dios, tenía que pasar por la prueba que el primer hombre habría fracasado. Esta vez el escenario había cambiado. Ya no era el Edén, sino que era... ¿Cuál era el campo de batalla?
Ayúdenme a predicar. ¿Qué era el desierto? Ya no era el Edén. El Señor lo lleva al desierto. ¿Pero por qué al desierto? Se supone que donde cayeron tenían que ser levantados. ¿Sí o no? Pero el Señor tiene todo, está todo predestinado, ya estaba todo escrito y lo vamos a descubrir. ¿Por qué Jesús tenía que ir al desierto después de ser bautizado? Dice que el Israel tuvo que pasar la misma situación. Él fue sacado de la esclavitud de Egipto y fue introducido ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuál fue el proceso que pasó el pueblo de Israel? Fue sacado de la esclavitud de Egipto, pero cuando se mete en el desierto ya tenía que sacar Egipto de su corazón. Escúchame, ellos fueron sacados del desierto de la esclavitud. Dios te libera de aquellos opresores, pero una vez que te mete en el desierto es para morir Egipto dentro de ti. Ya eres tú el que tienes que decidir. Ahora, ellos también pasaron un bautismo. ¿Sabían ustedes? Lo vamos a ver en 1 Corintios 10:1-5. Dice la Biblia que Jesús fue bautizado en el Jordán, mas Israel fue bautizado en la nube y en el mar. El pueblo de Dios fue librado de esa esclavitud. El Señor Jesús permitió que el pueblo de Israel vaya por el desierto, abrió el mar rojo. Vamos a leerlo antes, ¿vale? Cuando lo tenga me dicen amén. 1 Corintios 10:1-5. Cuando lo tenga me dicen amén, ayúdenme. Que haya una interacción. Yo no quiero ser una monólogo. El Espíritu Santo está hablando y que haya esa interacción de discípulo a maestro. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados y en él todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual que los seguía. ¿Esa roca quién era? Pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, porque quedaron ¿dónde? O sea que Israel salió de Egipto. Dios te libra del mundo, te libra de la esclavitud, te libra de los opresores. Pero ¿dónde lo introduce al pueblo de Israel? En el desierto. La nube, la presencia de Dios te acompaña. En el mar rojo, donde fueron enterrados todos sus enemigos, todo su pasado fue enterrado ahí. Ellos pasaron el mar rojo, el mar lo pasaron en seco, pero allí el mismo enemigo que los perseguía fue enterrado. Ahí fueron bautizados, murieron a su antigua vida. Ahí ellos fueron bautizados, pero una vez que son bautizados en el mar y en la nube, ¿dónde los mete de nuevo? En el desierto. Y ahí en el desierto comienza el camino y comienza Dios a llevarlos para hacer un nuevo pacto, donde le introduce la ley, donde Él los toma y comienza a decirle el diseño de Dios, lo que Él quiere hacer con sus vidas. ¿Entiendes por qué el Señor permite el desierto en tu vida? Es para que Él te libra, pero ahora eres tú el que tienes que decidir ser libre de aquellos enemigos, sacar Egipto de ti. Pero vamos a ver, que me estoy adelantando. Dice, estas generación fueron dos generaciones. La generación de Moisés, guiados por la ley. La ley no pudo, ellos no pudieron cumplir la ley por la debilidad de su carne. Y se quedaron postrados muchos en el desierto. Solo 2 pudieron pasar. Josué y
y Caleb. Esta generación nueva, los hijos de los que habían desobedecido, pudieron poseer la tierra prometida. Pero antes también debían ser bautizados estos hijos. ¿Sabían ustedes que tenían que ser bautizados? ¿Qué tuvieron que pasar los hijos antes de tomar la tierra? Otro río. O sea que no podemos empezar un camino con Dios si no hay muerte, si no hay un bautismo. Y esta vez, esta generación nueva, guiados por Josué, que sabe qué significa Josué, salvación. La ley no pudo salvarles, aunque era perfecta, porque ellos eran débiles. Pero ahí ya Dios estaba marcando un camino. Josué, el segundo líder, símbolo de Cristo, los introduce en el Jordán. ¿Quién se introdujo en el Jordán? Jesús. Ellos se meten con el arca. Eso era la figura. Ya ellos estaban viviendo lo que iba a venir en el futuro. ¿Entendéis? ¿Están abriéndose vuestros ojos? Tú fíjate, Josué significa salvación. Y esta generación nueva ya no iba a morir como los demás, porque esta generación iban a entrar con el pacto, no iban a entrar solos. Iban a entrar con el arca del pacto. Ya no iban a entrar solos. Ya iban a ser reyes y sacerdotes los que iban a llevar primero adelante el arca. Eso estaba simbolizando de que ya iban a vencer. La salvación había llegado. Con Moisés marcaba una dispensación de la ley, pero la ley no pudo salvarles y muchos quedaron en el camino. Solo Josué y Caleb pudieron ser salvos. Pero Josué, un joven fiel al Señor, que fue criado al lado de Moisés, mamó todo lo que el Espíritu Santo lo estaba capacitando y adestrando. Prepárate, porque tú vas a vas a entrar en el río junto con una nueva generación. Prepárate, hijo mío. Pero es necesario que tú también entres con ellos. Prepara y con el arca. Vamos a ir al arca. Vamos a ir a Josué 3. Recordemos que todo esto era una sombra de lo que había de venir. Josué significaba que Jesús un día vendría y se bautizaría en el Jordán y tomaría lo que nosotros perdimos en un momento como hombres. Él tomaría por el Espíritu Santo y ataría al pueblo a él. Y saldrían victoriosos. Vamos al 3, dice, y ordenaron al pueblo, el mismo Dios le había ordenado a Josué. Le ordenaron al pueblo que cuando vean al arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, el arca que simboliza el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevaban, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis ¿cómo? Detrás de ella. ¿Cómo llevar el ritmo? Yendo detrás del arca. El arca va delante y nosotros vamos al ritmo de ella, el pueblo, al ritmo del Espíritu Santo. Josué, vamos al 5. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después le dijo a quienes, a los sacerdotes: tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, Jordán significa ¿qué? Enviado. Escuchen, la palabra Jordán significa enviado. Cuando tú te metes en el Jordán y mueres a tu antigua vida, pero por decisión propia,
Tú decides tomar la cruz y seguir a Cristo. Tú decides morir a tu carne y dejarte guiar por el Espíritu. Es el libre albedrío que Dios te dio por voluntad propia, meterte en el Jordán. Una vez que te metes en el Jordán, ahí es donde mueres. Y es ahí donde comienza la vida por el Espíritu. Por eso le dice el Señor al profeta, es hora que te metas en el Jordán. Cuando lo vio, dice un poquito con el agua en los tobillos. Dice que vio un río, no era el Jordán, vio un río en el templo, ¿no? Que salía y que llenaba, se convirtió como en un mar. Y le mandó al profeta que se meta en ese río. Métete en el río. Siempre hay un río, el río simboliza el Espíritu Santo. Pero no un poquito, primero en los tobillos, después en la rodilla, y después en la cintura, y después ya no podía nadar, porque el Espíritu Santo lo llevaba al otro lado, a la otra orilla. Es el Espíritu Santo que te lleva al otro lado. Tú por ti mismo no puedes. Para que conquiste lo que Dios ha prometido para tu vida. El 13 dice que ellos entraron. Empezamos: cuando hayáis llegado a la orilla del agua Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él estará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al geseo, al amorreo y al jebuseo, y a todos los feos. En el arca del pacto, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. ¿En dónde? En medio del Jordán. Ahí estaba simbolizando que en el río es donde la presencia de Dios viene y te toma. Y es ahí donde tú mueres a tu antigua vida. Es allí. Si tú no tomas la decisión de seguir a Jesús y morir a tu yo, no vas a poder. Porque con la fuerza no se puede pasar este río. Y este río va a desbordar. Va a ser caudaloso, pero va a ser primero los sacerdotes van a pasar. Primero hay muerte para los sacerdotes y con el arca. Y después el pueblo detrás. Dice que cuando la planta de los pies, el 13, cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen, dile al que está al lado, se mojen en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán que pasaron se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. El 15, y cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en ese tiempo de siega. El 17 dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó el cauce en seco. El Señor ha preparado específicamente el río que tú tienes que pasar. Ese río es el que te va a matar. Digo, matar en el sentido espiritual, que tú mueres por decisión propia. No es que ahí es donde tú tienes que enterrar todo tu pasado y vivir conforme al Espíritu. Todos tenemos un río que Dios pone en nuestras vidas. Todos tenemos un desierto que Dios permite que vivamos. Pero es allí donde tú eres quebrantado. Es allí donde tú te decides a morir a tu yo. Es allí donde tú te decides a ser guiado por el Espíritu y no a la fuerza humana, porque este río no se puede pasar si no es por el Espíritu. Eso era una promesa, hermano. Dios había planificado, Él había preparado un plan de reconciliación y de restauración. Un nuevo pacto perpetuo donde no correría el riesgo de volver a perder a su pueblo. Porque antes lo había perdido, cruzaron el mar. ¿Fueron bautizados? ¿Sí o no? Mucha gente son bautizados, pero eran débiles a la ley. La ley no pudo cambiar y transformar el corazón. Y perdieron y muchos quedaron tendidos en el desierto. Pero ahora el Señor quiere volver a tomar
a su pueblo. Y esta generación que viene ahora, los voy a atar al pacto. Y no los voy a perder. Por eso Josué significa salvación. Pero esta generación tiene que tomar el arca sobre sus hombros. Y tomar el arca no es fácil, porque pesaba el arca. Pero dice que el Señor les ayudaba. El Señor les ayudaba. Vamos allá a Romanos 8:3. Dice, lo que era imposible para la ley. Escucha bien, estas son palabras para los jóvenes y para los hombres que están atados a la... Bueno, y nosotros todos, que estamos atados a nuestra vieja naturaleza. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne. Dios, ¿qué hizo Dios? Todos juntos, enviando a su Hijo en semejanza de todos juntos, dije. Ayúdenme a predicar, por favor. No se duerman. ¿Qué hizo Dios? Dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Quién condenó el pecado en la carne? ¿Quién condenó el pecado a la carne? Al pecado. ¿Quién condenó, pastor? Jesús. ¿Tú puedes condenar al pecado en la carne? No, porque todos los días, ¿cuántas veces nos hemos proponernos? No voy a decir tacos, no voy a decir tacos. No voy a mentir, no voy a mentir. No voy a caer, no voy a mirar a esa mujer. No voy a tocar el internet. No. Y lo toca. No toques. No voy a comer. ¿Y qué pasa? A la primera invitación caes, a la primera oferta caes, porque eres débil. Pero vino Jesús, y lo que no podíamos hacer nosotros lo hizo Él por ti y por mí. Pero ¿con qué diferencia? ¿Cuál fue? Si Él era hombre como nosotros, ¿cómo pudo vencer? Dime, Andrés, ¿cómo pudo vencer Jesús siendo hombre? A veces yo pensaba, claro, para ti era fácil, era Dios. ¿Cuántas veces lo hemos pensado eso? Para Jesús era fácil si era hijo de Dios. Yo pensaba que todavía estaba la deidad. No, Él era hombre. 100% dice la palabra, pero sujeto al Espíritu Santo. Sigamos. Había una promesa que se cumpliría. Y esa promesa fue hablada a los profetas. ¿Recuerdan? Que establecería un nuevo pacto en Oseas de unión. Este pacto de unión, ¿dónde sucedería? ¿Dónde se haría este pacto de unión? En el desierto. Ahí es el lugar donde el Señor eligió para encontrarse con su amada, su esposa, su iglesia. El pueblo de Israel fue infiel a Dios y le provocaron y le tentaron con otros dioses. ¿Dónde? En el desierto. Lugar donde no pudieron cumplir su primer pacto. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Dejándose llevar, ¿por qué? Por los deseos de la carne. Murmuraron contra Dios. Murmuraron contra sus siervos, sus líderes. Por su debilidad e incredulidad. Y perdieron el propósito por el cual Dios lo había sacado de Egipto. Para llevarlos e introducirlos a un lugar, a Canaán. Una tierra que fluía leche y miel. O sea, Dios tiene un propósito. Y el deseo de Dios es meterte en el diseño que Él escribió antes de la fundación del mundo. Pero el Señor decide, perdió una generación por la ley, pero ahora el Señor dice, Él no quiere que te pierdas. Y dice que Él hace un diseño donde fue su caída en el desierto. Él vuelve a abrir una puerta de esperanza. ¿Se acuerdan en Oseas? Dice que Dios promete allí en el desierto abrir una puerta de esperanza. ¿Se acuerdan, hijos? Oseas 2:16. ¿Cuál es el diseño de Dios? Él establece y promete restaurar una relación con su pueblo
una vez y para siempre hace una alianza donde quitará de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionarán el nombre de ellos. En el desierto donde se unirá con Israel, con su pueblo, y nuevamente allí sería tomado, y allí sería desposada, y allí comenzaría un nuevo tiempo de relación de amores. Ya no le llamarían Señor, sino le dirían esposo mío. En Oseas 2:16 dice, porque he aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? ¿Dónde va a llevar a su pueblo? A su amada. La llevará al desierto. ¿Y qué hará? Y hablaré a su corazón. Y le daré su viña desde allí, en el valle de Arcor. El valle de Arcor era un valle de aflicción. Significa, Acor significa aflicción. En el valle de desolación. Allí el Señor abrirá una puerta de esperanza. En el medio de tu dolor, en el medio de tu muerte, esa puerta de esperanza significa Jesús. Donde tú siempre fracasabas, donde tú siempre te proponías cosas, es allí donde tú comienzas. Cuando comienzas a morir, es allí donde el Espíritu te toma. Cuando tú decides que el Espíritu Santo sea tu Señor, allí Él abre la puerta de esperanza. Donde tú piensas que fue la muerte, tú mueres ahí, pero a Él te hace resucitar. En aquel tiempo haré un pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos, con la serpiente de la tierra, quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, ya no tendrás miedo. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio y en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás que yo soy Jehová. ¿Entienden por qué es el desierto? Porque así lo diseñó Dios. Allí es el lugar donde tú te vas a encontrar con Él. Y donde va a ser un pacto para siempre. Por eso el Hijo de Dios vino y se introdujo en el desierto, porque Él iba a ser la puerta de esperanza. Lo que avisó Oseas se cumplía ahí. Jesús fue llevado al desierto, y en el desierto, en medio de la aflicción, en medio de las fieras que se lo querían comer, se lo querían arrancar, como lo hizo con Adán, el primer Adán, allí Jesús abría una puerta de esperanza para todos nosotros, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree en Él, será salvo. Ya la carne no iba a tener dominio ante la necesidad humana o apetitos físicos, porque el mismo Jesús, como vaya a Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Anótelo, 1 Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el primer hombre todos murimos, pero en el postrer Adán todos somos vivificados. Romanos 5:18-19, anote. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¡Qué poder! ¿Das cuenta? Estábamos perdidos con el primer Adán, pero el postrer Adán nos rescató. Y a través de su sujeción, nosotros, de su obediencia al Señor, nosotros hoy podemos vencer a través de Jesús. Dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Él está hoy con nosotros
Dile al que está al lado, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Lola, puedes mirarme a mí. Está dentro de ti para levantarte, para vivificarte. Dice el Romanos 8, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, ¿quién está en vosotros? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. O sea, no podemos perder. La victoria está segura. Pero sin embargo perdemos aún. Esta palabra no puede ser viva en nosotros. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo y caigo en la misma? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu, así, a ver, repitan conmigo, si por el Espíritu, pero si por el Espíritu, pero si por el Espíritu, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Manuel, ¿cómo voy a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu, dísela Andrea. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Esta es una llave. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu de esclavitud y sin embargo estamos todos los días. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué siempre caigo? Y estamos esclavos y frustrados, y Satanás nos tiene así condenados. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, morimos. Conforme a la carne no podemos hacer morir nuestras debilidades. No puedes. Tienes que sujetar tu carne al Espíritu. Tienes que ir al desierto. Tienes que afligir tu cuerpo. ¿Pero cómo? Si me cuesta ayunar. Pero no es el ayuno que te va a salvar. Es la sujeción al Espíritu Santo. Y es el hacer la palabra. ¿Por qué Jesús ganó? Porque Él fue obediente y hacedor de la palabra. No solamente escuchó la palabra, no solamente la leyó, sino que la puso en práctica. Y así ganó. Porque el Espíritu, porque en la palabra está el Espíritu y la vida. Porque mis palabras, dice, son Espíritu y vida. Porque mis palabras son Espíritu y vida. Y si yo leo la palabra y no es Espíritu y vida y sigo esclavo, pues algo falla. Si todavía hay carne, si todavía hay carácter, es porque algo está fallando. ¿Acaso la ley falló? No, porque la ley es perfecta, dice la palabra del Señor. Convierte el alma. Pero lo que pasa es que tú no puedes cumplir la ley si no es por el Espíritu. Jesús cumplió la ley. Él vino a cumplirla, dijo. Pero fue por el Espíritu. ¡Qué palabra! ¡Qué verdad! El ayuno guiado y llevado por el Espíritu te trae victoria. No podemos ir a un ayuno sin el Espíritu, porque pasarás hambre y se fortalecerá tu carne, y después cuando termine el ayuno va a ser peor, vas a devorar.
y tu carne va a estar más fuerte. ¿Sí o no? Está demostrado que la carne tiene una memoria, el cuerpo, que cuando deja de comer y le quitas la comida y después que cuando ya terminas de hacer tu dieta, después vuelve a comer el doble, porque el cuerpo recuerda lo que tú le has quitado. Si tú haces un ayuno en la carne, en la ley, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, va a ser peor, va a ser contraproducente. Escúchame, contraproducente. Tu carne se infla más, y no digo de gorda, sino de carne maliciosa. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Tenemos que ser hacedores de la palabra para que tenga poder en nosotros. Pero Señor, no puedo, pero ahí te sujetas, ahí nos sujetamos al Espíritu Santo. Yo no puedo, pero tú sí en mí. El ayuno, Dios escogió el ayuno al afligir el cuerpo, porque cuando uno aflige el cuerpo, dice, ahora tú no vas a comer. Estás dominando, ¿sí o no? Por el Espíritu. Es por el Espíritu que dominamos a la carne. Y ahora es tiempo. Si antes presentaste vuestros miembros para la injusticia, ahora vas a presentar vuestros miembros para la justicia. ¿Sí o no? Y ahora voy a presentar mis miembros para la justicia, y no lo voy a hacer solamente en el Espíritu, porque voy a ayunar en el Espíritu. Y oramos, pero no ayunamos. Pero el Señor dice que presentemos nuestros miembros y nos limpiemos de carne y de sangre y de espíritu. O sea que no todo es espiritual. También tiene que ser todo nuestro cuerpo sacrificio, no solo de alabanza, sino de adoración. Pero tu cuerpo también lo afliges. Y juntos, unidos con el Espíritu Santo, vencemos las obras de la carne. Porque así como Jesús venció, yo venceré. Él es bueno. Él no nos dio algo difícil. No está lejos para que no podamos alcanzarlo. Lo difícil es morir a nuestro yo. Estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, a nuestras formas y maneras. Qué difícil es morir a nuestra forma de control. Que cuesta dejar al Espíritu Santo que opere. Y no avanzas, estamos encerrados en esta carne. Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo se enseñoree de nosotros para ser hacedores de la palabra. Jesús venció porque Él obedeció y fue hacedor. El Espíritu y la palabra. Esta palabra Dios me habló a mí. Y Él me está enseñando. Y cuando ayuno, se levanta todo. Pero yo digo, Señor, contigo muero. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Yo quiero vencer contigo. Y Él me llevó a ayunar, porque yo no era de ayunar. Yo que voy a ayunar, me costaba. No. Pero Él me llevó a ayunar. Y al principio me dio unas pautas. Porque a veces a nosotros nos cuesta por nosotros mismos. Él nos mete en ayuno. ¿Cuánto hace que no obedece la voz de Dios? ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Has pensado? Pero no porque te lo diga, voy a ayunar porque es bueno ayunar. No, porque el Espíritu Santo te lo haya dicho. No quiero que levanten la mano porque sé que cada uno el Espíritu Santo le está hablando. Dejemos y oigamos la voz del Espíritu. Si queremos avanzar y cruzar el Jordán y poseer lo que Dios nos ha dado, tenemos que meternos en el río del Espíritu, lugar de pacto. Y de allí Él nos introduce al desierto con Él. Y una vez que enfrentamos esas murallas grandes, ¿usted se acuerda que cuando ellos salieron del Jordán, había para tomar la tierra que Dios le había prometido, había que unas murallas altas que no podían pasar? Sí, habían cruzado el desierto, pero había algo que se interponía. Pero esta vez el Señor le dijo, mira, esta vez no vaya a pelear vosotros, voy a pelear yo. Pero sí tenéis que obedecerme en algo, en que tenéis que rodear
Jericó. 7 días. Y esta vez va a ser 6 días en silencio. Calladita la boca. No te quejes, porque el pueblo de atrás perdió por queja, incredulidad. Ahora nos mandó a que demos la vuelta. Esta pastora, qué cosa que tiene, ¿no? Que levantarme, que sentarme, que ir para allá, que ir para allá. Ahora bendecir Israel. Pastor, el Señor, si vosotros nos reconocéis como pastores, tenéis que hacer lo que Dios dice que hagamos, aunque nos equivoquemos, porque es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad para con vosotros y para con todos ellos es ante Dios. Y si yo me equivoco, Dios se encargará de corregirme. Pero el deber de todo discípulo es obedecer. Y ahora bendecir una piedra y echarle aceite y vino y sal, y con el frío que hacía, y profetizar y cantar, y dale canta, y dale canta, y dale canta, y cantamos, por el Espíritu. Nos dio victoria el Señor. Hemos visto las señales. El Señor es el que habla. Es el Espíritu Santo que habla. Yo soy responsable y el pastor de cada uno de vosotros, pero a vosotros les toca obedecer aunque no quieran. Me tocó a mí primero asumirlo. Nos tocó a nosotros lucharla. El Espíritu Santo está hablando. Tuve que meternos, ayunar. Me dijo el Señor, de los 7 días aparta uno. Primeramente me dijo el viernes. Y Él me dijo, el viernes quiero que ayunes. Aunque Él sabía, todo discípulo tiene que saber que tiene que ayunar. Pero como estos discípulos eran medio rebeldes, me tuvo que decir. Y ayuné por obediencia. Y ahí comenzó un tiempo de morir a mi forma, a mi manera. Primero son los sacerdotes que se meten en el Espíritu. Toman el arca, ¿no? Primero son y después sigue el pueblo. El Señor nos llama a hacer cosas que no entendemos. Y el Espíritu Santo me llama a hacer cosas que ni yo entiendo. Pero Él me dice, hazlo. Porque eso es lo que va a traer bendición al pueblo. Y eso es lo que va a traer bendición a la casa. El Señor me dijo que rompamos maldiciones con sal. Y yo eso nunca lo había hecho. Jamás. Sal, ahora la pastora que se le ocurre, la sal. Pues sí. Y Él fue fiel. Y se pagaron deudas. Obediencia a la palabra. Locuras. Rodear Jericó. Y ahora callado. Sin queja. Sin murmuración. Sin decir, escuchar a la pastora o el pastor que me envía ahora a hacer tal cosa en este momento, que yo tengo cosas que hacer. Pero el Espíritu Santo te va a hacer. Esa es la obediencia. Pero la obediencia ¿qué trajo la obediencia? Las murallas cayeron porque el mismo Dios luchó por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Jordán, después del Jordán, te va a traer el Señor. La prueba que va a tener que pasar es obediencia total. Calladito. Rodear Jericó. Y ya no va a pelear tú, voy a pelear yo por ti. Obedece. Obedece. Y vas a ver la señal. Vas a ver la salvación. Porque después cayeron las murallas. Los ángeles bajaron y pelearon por ti. Y una vez que cayeron las murallas, vino Rahab. ¿Rahab era? Rahab. Fueron salvas ella y toda su familia. Hubo salvación. Ahí comienza, caen esas murallas, caen las murallas, las estructuras que hay en tu mente. Comienza a caer las murallas y estructuras que hay en la mente, que impiden que puedas recibir, que haya salvación en tu familia, en tu casa. La sumisión, la obediencia primeramente al Espíritu Santo, al pastor de pastores y a los líderes
es muy importante. Porque Él diseñó a los pastores. Él lo hizo y no yo. Y si yo estoy aquí, no es porque me dio la gana, es porque Él me puso aquí. Y Él los puso aquí. Y el Espíritu Santo es el que corrige y que no dice, no, Silvana, y no descuida que Dios sabe cómo corregirme. Y el Espíritu Santo, cuando tú obedeces sin chistar, hace caer esas murallas que están interponiéndose. Son estructuras, dice la palabra, fortalezas que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Son murallas, ya terminamos, son algo que el Espíritu me atrae a la luz. Es muy importante. Vamos a ponernos de pie.